La noche se retira lentamente sobre un pequeño pueblo de la península coreana, en algún momento del siglo IV, cuando los reinos de Goguryeo, Baekje y Silla emergen y se expanden con ritmos distintos, influyendo tanto en la vida de la nobleza como en la de las aldeas rurales. En este rincón del territorio, donde la transición entre lo natural y lo construido se percibe casi imperceptible, el amanecer aparece con una suavidad tan tenue que parece no querer perturbar el silencio. Las primeras luces se filtran detrás de colinas cubiertas de pinos oscuros. La bruma, densa en algunos tramos, avanza despacio entre los troncos, como si fuera una respiración profunda del bosque. En la aldea las viviendas de madera y barro, elevadas ligeramente sobre el suelo para mantener la humedad a raya, conservan aún el tono azul profundo de la noche. Los techos de paja apenas comienzan a brillar con reflejos dorados que resbalan sobre ellos a medida que el sol se aproxima. En uno de los hogares, antes incluso de que los gallos canten, una mujer despierta con calma. No lo hace por sobresalto, sino por hábito. El cuerpo reconoce la hora antes de que la luz lo confirme. Se incorpora lentamente, acomodando las mantas tejidas con fibras vegetales que aún conservan un leve calor. El aire está frío, pero no es un frío brusco. Es un frío que invita a moverse con suavidad, a encender el fuego sin prisa. Se acerca al brasero central, donde las brasas de la noche aún guardan un resplandor débil, rojizo, casi tímido. Sopla con cuidado, permitiendo que el oxígeno despierte pequeñas chispas que iluminan sus manos. Fuera, el viento apenas se escucha. Los árboles filtran un rumor constante, un murmullo que ha acompañado a esta comunidad por generaciones. De vez en cuando, se oye el crujir suave de una rama o el roce de algún animal pequeño moviéndose entre la maleza. Nada irrumpe. Todo fluye en el ritmo pausado de la naturaleza que ha sido la verdadera arquitecta de la vida coreana desde tiempos remotos. Mientras el fuego revive, la vivienda se llena de un aroma tenue a huno y madera húmeda. Un niño, aún somnoliento, abre los ojos y observa las siluetas que se forman en las paredes, difuminadas por la luz del brasero. No hay palabras, solo la presencia tranquila de quienes comienzan el día sin que el mundo exterior los apure. La mujer le ofrece un tazón tibio de agua, un pequeño gesto que marca el inicio de cada mañana. A medida que el cielo se aclara, el tono azul profundo del amanecer se transforma lentamente en un azul más suave, mezclado con dorado. Las sombras se alargan y encogen a la vez, creando patrones sobre los suelos de tierra apisonada. El pueblo entero parece estirarse, despertando. Un anciano sale de su vivienda con pasos lentos y firmes. Se detiene un momento frente a la entrada, inhalando el aire fresco que baja de las montañas. Sus ojos, acostumbrados a observar el paso del tiempo en ciclos largos, se posan en la alineación de las viviendas, en el humo blanco que empieza a elevarse de los fogones, en los detalles del paisaje que revelan la estación del año. Se acerca al pozo central, donde la madera envejecida de la estructura contrasta con los reflejos claros del agua. Con movimientos pausados, recoge un poco de agua, observando cómo el dorado del amanecer se refleja en la superficie. Por los caminos que conectan el pueblo, algunos aldeanos comienzan a movilizarse. Llevan herramientas simples, talladas en madera resistente o herradas con hierro, dependiendo de los oficios de cada familia. Se saludan sin levantar mucho la voz. No es costumbre romper la serenidad del amanecer con estridencias. Las palabras, en esta hora del día, suelen ser pocas, y en su lugar predomina la comunicación visual. Una inclinación de cabeza, un gesto leve, un reconocimiento de convivencia. En el borde del pueblo, donde la tierra se abre hacia los campos cultivados, la niebla aún permanece suspendida. Es una alfombra que oculta parcialmente los surcos, como si protegiera la intimidad de la tierra antes de entregar sus frutos. Allí, dos agricultores se preparan para comenzar la jornada. Levantan con suavidad las herramientas que han heredado de generaciones anteriores, sintiendo el peso de una tradición que sostiene la vida entera de la comunidad.
El trabajo no se vive como un esfuerzo abrupto, sino como un acto repetido y armonioso que se sincroniza con el clima, las estaciones y la memoria colectiva. Un río cercano aporta un sonido constante, casi hipnótico. El agua corre sobre rocas oscuras, brillando con reflejos fríos que contrastan con el inicio cálido del día. A veces, pequeños peces saltan, creando un destello apenas perceptible. Es un recordatorio suave de que la vida fluye incluso en los lugares que parecen completamente estáticos. El amanecer avanza, tiñendo cada rincón del pueblo con una luz más firme. Las montañas cercanas adquieren tonalidades azules casi mágicas, mientras los techos de paja absorben el dorado del sol. Un joven artesano sale de su taller, sosteniendo una pieza de madera que trabajó durante la noche. La observa a contraluz, buscando imperfecciones, afinando su forma con precisión. En este periodo histórico, la artesanía no es solo trabajo, sino también identidad. Cada objeto lleva la marca del clan, la memoria de quien lo produjo, y el diálogo silencioso entre materia y artesano. Así, con un ritmo que parece respirarse más que escucharse, comienza un nuevo día en este pueblo coreano del siglo IV. Un día que avanza sin sobresaltos, en equilibrio constante entre la naturaleza, las tradiciones y los gestos simples que sostienen la existencia cotidiana. La luz avanza, la bruma retrocede, y la vida continúa en un susurro sereno que parece haber existido desde siempre. El sol continúa elevándose lentamente sobre el horizonte. Aunque su luz aún no es intensa, sigue siendo un resplandor suave, filtrado entre las nubes bajas que se desplazan con calma sobre la península. El pueblo entero parece responder a esta claridad temprana, ajustando su ritmo a la llegada del día sin prisa alguna. Cada vivienda empieza a abrir sus puertas y ventanas, dejando escapar aromas cálidos que se mezclan con el aire húmedo de la mañana. En una de las casas cercanas al centro de la aldea, una familia se reúne alrededor de un pequeño brasero. El vapor que asciende desde un tazón de arroz recién cocido se pierde en la penumbra interior, dibujando líneas blancas que se curvan levemente antes de desvanecerse. La madre sirve porciones con movimientos medidos, mientras los niños observan con una mezcla de sueño y curiosidad. El padre, sentado frente a ellos, envuelve sus manos alrededor del tazón, aprovechando el calor que le devuelve la sensación de energía renovada después del frío nocturno. Fuera de la vivienda, el sonido del agua que corre desde un canal cercano acompaña los primeros pasos de la comunidad. Los canales, esenciales para regar los campos y abastecer de agua los hogares, reflejan ahora un azul profundo que se aclara gradualmente con las luces doradas del amanecer. Algunas mujeres caminan hacia el río con vasijas de barro, avanzando con un ritmo armonioso que ha sido parte de la rutina diaria durante siglos. Sus siluetas, envueltas por la niebla matinal, parecen flotar sobre el sendero de tierra, como si caminaran entre telas suspendidas. A medida que avanzan, la vegetación cercana se sacude con el viento ligero. Los juncos se inclinan y vuelven a erguirse con suavidad, mientras las hojas de los árboles producen un susurro casi musical. Este paisaje natural no es solo un fondo, es la estructura que define el modo de vida del pueblo. La naturaleza marca los tiempos, dictando qué sembrar, cuándo cosechar, cómo vivir y cuándo detenerse. Los aldeanos lo saben, y por eso se mueven en sincronía con los ciclos del clima. En el borde del río, el agua se ve más clara que en cualquier otra hora del día. Se perciben pequeños peces moviéndose entre las piedras y el sol recién nacido genera reflejos que parecen danzar sobre la superficie. Una joven se arrodilla con cuidado junto a la orilla, llenando su vasija lentamente, observando cómo el agua se agita y luego se calma en cuestión de segundos. La humedad del ambiente se siente sobre su piel, pero no es incómoda. Es parte del paisaje, un recordatorio de la cercanía constante entre la vida humana y el entorno natural. A una distancia no muy grande, se oye el murmullo de varios hombres conversando mientras se reúnen para organizar el trabajo del día. Están cerca de los campos donde cultivan mijo, cebada y otros granos típicos de la región en esta época histórica. Hablan con voz baja, casi como si no quisieran romper el equilibrio del amanecer.
Las herramientas apoyadas en el suelo muestran signos de uso constante. Madera pulida por las manos, hojas metálicas desgastadas, fibras sujetas con precisión. Todo tiene un propósito funcional, pero también simbólico. Estas herramientas han pasado de generación en generación, y cada una guarda marcas que cuentan historias silenciosas. A lo lejos, se observa a un anciano caminando hacia un pequeño montículo donde crecen hierbas medicinales. Su paso es lento pero firme. Lleva consigo un pequeño recipiente en el que guardará plantas que más tarde serán utilizadas para preparar infusiones o ungüentos. Las hierbas, a esta hora de la mañana, están cubiertas de gotas de rocío que brillan como pequeños espejos dorados. Cuando el anciano se inclina para recogerlas, el sol ilumina brevemente su silueta, trazando un contorno cálido sobre su figura. Mientras tanto, en uno de los talleres de la aldea, un joven artesano comienza a trabajar la madera. Coloca una pieza sobre el banco de trabajo y examina sus vetas, siguiendo con la vista los patrones que la naturaleza ha dibujado en ella. La herramienta que usa produce un sonido rítmico, casi relajante, que se mezcla con el canto de las aves que han comenzado a poblar el cielo. El interior del taller está parcialmente iluminado. La luz entra en líneas diagonales, dejando sombras suaves que se mueven cuando el artesano cambia de posición. Un poco más allá, cerca de un conjunto de viviendas agrupadas en círculo, varias mujeres comienzan sus tareas textiles. Extienden rollos de fibras vegetales y se sientan sobre mantas tejidas. Sus manos se mueven con precisión, estirando los hilos, retorciéndolos y luego entrelazándolos sobre el telar que han construido con madera y cuerda. La textura de los hilos refleja la luz de una manera suave, creando destellos dorados que resaltan contra las sombras azuladas del entorno. Las mujeres conversan entre ellas, pero siempre en tono bajo, manteniendo la serenidad que caracteriza las primeras horas de la mañana. En el centro de la aldea, un tambor pequeño suena a lo lejos. No es un llamado urgente ni una señal de alarma. Es un ritmo suave, pausado, utilizado para marcar el inicio de ciertas actividades comunitarias. La organización del trabajo, la distribución de tareas o simplemente el recordatorio de que el día ya está en pleno movimiento. El sonido se expande por las viviendas y los campos, rebotando entre los árboles y disipándose con delicadeza. La vida del pueblo se ordena con una naturalidad casi perfecta. Cada quien conoce su rol, pero no por imposición, sino por tradición. En el siglo IV, las comunidades rurales coreanas dependen profundamente del trabajo colectivo. La familia es la unidad básica, pero la aldea es el sostén mayor. Por eso, cuando se observa desde cierta distancia, todo parece una coreografía cuidadosamente diseñada. Las mujeres en el río, los hombres en los campos, los artesanos en sus talleres, los ancianos supervisando o enseñando, los niños aprendiendo por imitación. La luz del día ya es más firme ahora, pero sigue conservando ese tono suave que le da al paisaje una apariencia casi pictórica. Las nubes dispersas proyectan sombras que se desplazan lentamente sobre el suelo, como si el cielo respirara junto al pueblo. El viento, que antes era apenas perceptible, se siente ahora más presente moviendo las telas colgadas en las entradas de las viviendas y generando un susurro constante en los árboles. Un grupo de niños corre hacia el límite del bosque, donde un camino estrecho conduce a zonas de recolección de frutos. No se aventuran demasiado lejos, siempre conscientes de los límites marcados por los adultos, pero sienten una emoción tranquila al ver cómo el bosque despierta con la luz. Algunos pájaros salen volando de las ramas más bajas, creando sombras rápidas que se mezclan con la luz dorada. En el centro del pueblo, frente a una construcción ligeramente más grande que las demás, posiblemente utilizada para reuniones o ceremonias, un grupo de aldeanos conversa sobre las próximas tareas agrícolas, sobre el clima y sobre las señales que observan en la naturaleza. No es una conversación apresurada, es un intercambio pausado que mezcla experiencia, consejos y decisiones compartidas. Así ha sido durante generaciones y así seguirá siendo, mientras el sol asciende y la jornada avanza. El pueblo entero parece sostenido por un equilibrio perfecto entre actividad y quietud. No hay prisa, no hay ruido excesivo,
No hay interrupciones abruptas. Es la calma inherente a un mundo que se mueve al ritmo de la naturaleza, donde cada gesto tiene un propósito, y cada sonido pertenece a una melodía que ha acompañado a los habitantes desde tiempos ancestrales. La mañana avanza lentamente sobre el pueblo, sin perder la quietud que caracteriza a esta región montañosa del siglo IV. La luz, que antes era tenue y dorada, se ha vuelto más definida, pero sigue siendo suave, como si el sol aún dudara en imponerse por completo sobre el paisaje. Las sombras de las viviendas se estiran hacia el oeste, y los colores del entorno comienzan a adquirir un matiz más cálido, aunque siempre filtrado por la humedad que asciende desde los bosques cercanos. En los campos, el trabajo empieza con un ritmo más claro. Los hombres se han distribuido siguiendo un orden que parece espontáneo, pero que en realidad responde a conocimientos transmitidos desde tiempos antiguos. Las semillas se colocan en la tierra húmeda con movimientos precisos, casi ceremoniales. Cada surco está orientado según la posición del sol y el flujo del agua que baja por pequeñas acequias, guiadas con paciencia a través de canales construidos con piedras y arcilla. El viento acaricia la superficie de la milpa y produce un sonido irregular, pero profundamente calmado, como si las plantas respiraran junto a los trabajadores. Los aldeanos que supervisan el riego observan con atención la velocidad del agua, ajustando compuertas de madera y pequeñas barreras hechas con hojas y barro. La ingeniería hidráulica de estas comunidades, simple pero eficiente, permite que los cultivos reciban exactamente lo necesario. No más, no menos. En el siglo IV, la supervivencia depende del equilibrio, no del exceso, y los aldeanos conocen por experiencia los peligros de alterar los ciclos naturales. A poca distancia de los campos, un grupo de mujeres ha dispuesto cestas llenas de hierbas recolectadas al amanecer. Las colocan sobre esteras tejidas y comienzan a clasificarlas según su uso. Algunas servirán para preparar infusiones medicinales, otras para condimentar alimentos, y otras serán secadas y utilizadas más adelante en rituales comunitarios. Las hojas desprenden aromas frescos que se mezclan con el olor de la tierra mojada y del viento que llega desde el bosque. Cada fragancia aporta un matiz distinto a la atmósfera de la mañana, generando un entorno sensorial tan delicado como envolvente. En la parte central del pueblo, varios artesanos inician sus labores. Las viviendas destinadas a la producción de objetos cotidianos se abren completamente hacia el exterior, permitiendo que la luz entre en ángulo y revele partículas de polvo que flotan en el aire. Un artesano golpea lentamente un fragmento de hierro calentado en un horno pequeño, cuyo resplandor rojizo contrasta con los tonos azulados del entorno. El metal emite chispas breves y silenciosas que desaparecen al instante, dejando un aroma tenue a mineral caliente. Mientras tanto, en otro taller, un tallador de madera trabaja sobre una figura destinada a proteger la vivienda donde habita una familia joven. Sus herramientas se deslizan con suavidad sobre la superficie, desprendiendo astillas finas que caen en silencio al suelo. Cada trazo tiene un propósito simbólico. La pieza no es solo un objeto práctico, sino una representación del vínculo entre los habitantes y sus antepasados. El tallador respira con calma, sincronizando su ritmo con el sonido de las hojas que se mueven en los árboles cercanos. En una zona algo más elevada del pueblo, se escucha el resonar pausado de un tambor ceremonial. No es un llamado general, sino parte de un entrenamiento tradicional que los jóvenes practican a diario. Allí, sobre un espacio despejado, un grupo reducido de muchachos se ejercita con movimientos fluidos, heredados de técnicas marciales típicas del periodo temprano de los reinos coreanos. Sus pasos se deslizan con una cadencia que parece parte de una danza, y sus respiraciones se integran con el ritmo del tambor. No hay tensiones ni brusquedades. Todo es armonía, disciplina tranquila, un ejercicio que busca fortalecer el cuerpo sin alterar la serenidad del entorno. Desde esa misma elevación, la vista del pueblo es amplia y serena. Los techos inclinados de paja brillan con reflejos dorados, y el humo blanco que sale de algunas viviendas se eleva en columnas suaves movidas apenas por el viento. Más allá, las montañas aparecen como sombras azules que delimitan el valle. La luz del sol, filtrada por la humedad, crea un efecto brumoso que da a todo el paisaje un tono de pintura antigua, casi suspendida en el tiempo. Cerca del bosque, varios niños juegan mientras aprenden tareas básicas de recolección. Buscan frutos pequeños, semillas
y hojas útiles mientras escuchan indicaciones de una mujer mayor que los acompaña. La enseñanza se hace sin prisa. La sabiduría del entorno se transmite de manera natural, como parte del juego. Los niños observan los colores del musgo, el movimiento de los insectos y el brillo que adoptan las piedras cuando la luz temprana las toca. En su aprendizaje silencioso, ya comienzan a comprender que la naturaleza es maestra antes que recurso. A poca distancia de los campos, un grupo de mujeres ha dispuesto cestas llenas de hierbas recolectadas al amanecer. Las colocan sobre esteras tejidas y comienzan a clasificarlas según su uso. Algunas servirán para preparar infusiones medicinales, otras para condimentar alimentos, y otras serán secadas y utilizadas más adelante en rituales comunitarios. Las hojas desprenden aromas frescos que se mezclan con el olor de la tierra mojada y del viento que llega desde el bosque. Cada fragancia aporta un matiz distinto a la atmósfera de la mañana, generando un entorno sensorial tan delicado como envolvente. En la parte central del pueblo, varios artesanos inician sus labores. Las viviendas destinadas a la producción de objetos cotidianos se abren completamente hacia el exterior, permitiendo que la luz entre en ángulo y revele partículas de polvo que flotan en el aire. Un artesano golpea lentamente un fragmento de hierro calentado en un horno pequeño, cuyo resplandor rojizo contrasta con los tonos azulados del entorno. El metal emite chispas breves y silenciosas que desaparecen al instante, dejando un aroma tenue a mineral caliente. Mientras tanto, en otro taller, un tallador de madera trabaja sobre una figura destinada a proteger la vivienda donde habita una familia joven. Sus herramientas se deslizan con suavidad sobre la superficie, desprendiendo astillas finas que caen en silencio al suelo. Cada trazo tiene un propósito simbólico. La pieza no es solo un objeto práctico, sino una representación del vínculo entre los habitantes y sus antepasados. El tallador respira con calma, sincronizando su ritmo con el sonido de las hojas que se mueven en los árboles cercanos. En una zona algo más elevada del pueblo se escucha el resonar pausado de un tambor ceremonial. No es un llamado general, sino parte de un entrenamiento tradicional que los jóvenes practican a diario. Allí, sobre un espacio despejado, un grupo reducido de muchachos se ejercita con movimientos fluidos, heredados de técnicas marciales típicas del periodo temprano de los reinos coreanos. Sus pasos se deslizan con una cadencia que parece parte de una danza, y sus respiraciones se integran con el ritmo del tambor. No hay tensiones ni brusquedades. Todo es armonía, disciplina tranquila. Un ejercicio que busca fortalecer el cuerpo sin alterar la serenidad del entorno. Desde esa misma elevación, la vista del pueblo es amplia y serena. Los techos intrinados de paja brillan con reflejos dorados y el humo blanco que sale de algunas viviendas se eleva en columnas suaves, movidas apenas por el viento. Más allá, las montañas aparecen como sombras azules que delimitan el valle. La luz del sol, filtrada por la humedad, crea un efecto brumoso que da a todo el paisaje un tono de pintura antigua casi suspendida en el tiempo. Cerca del bosque, varios niños juegan mientras aprenden tareas básicas de recolección. Buscan frutos pequeños, semillas y hojas útiles mientras escuchan indicaciones de una mujer mayor que los acompaña. La enseñanza se hace sin prisa. La sabiduría del entorno se transmite de manera natural, como parte del juego. Los niños observan los colores del musgo, el movimiento de los insectos y el brillo que adoptan las piedras cuando la luz temprana las toca. En su aprendizaje silencioso, ya comienzan a comprender que la naturaleza es maestra antes que recurso. Un poco más al norte, las aguas del río se mueven con suavidad, reflejando el cielo claro. Los pescadores aprovechan el momento en que los peces se desplazan con lentitud debido a la temperatura fresca del agua. Extienden redes hechas con fibras vegetales, cuidadosamente tejidas, y las apoyan sobre estacas clavadas al borde del cauce. El sonido del río que gotea entre rocas y raíces
crea una melodía irregular pero profundamente relajante. En este paisaje, cada sonido se integra a un equilibrio natural que la aldea respeta y protege. En un rincón del pueblo, otro tipo de trabajo se desarrolla en silencio. Un escriba, encargado de llevar registros importantes, organiza tablillas de madera y pinceles hechos con pelo fino. Aunque la escritura en esta época aún es limitada y cumple funciones principalmente rituales o administrativas, su práctica exige precisión y calma. El escriba se sienta junto a la entrada de su vivienda, donde la luz incide de manera ideal para ver sin forzar los ojos. Mientras escribe, su respiración se acompasa con los trazos y la quietud del momento parece envolverlo por completo. Los ancianos de la aldea, figuras respetadas por su conocimiento, empiezan a reunirse cerca del árbol central. Hablan sobre el clima, sobre los ciclos lunares, sobre señales que indican cambios futuros. Sus voces son profundas y tranquilas, como el murmullo del viento que se filtra entre las ramas. Los niños, a cierta distancia, observan sin interrumpir. Saben que esas conversaciones conservan la memoria del pueblo. La mañana se consolida con un ritmo que no cambia desde hace siglos. No hay sobresaltos ni tensiones. El tiempo avanza con suavidad, arrastrando consigo una sensación de continuidad que sostiene a la comunidad. El pueblo entero, sus habitantes, sus viviendas, sus herramientas, su paisaje, respira al unísono bajo la luz creciente del sol, que ahora proyecta sombras definidas pero aún envueltas en matices azules. El trabajo se distribuye, el agua fluye, los sonidos se mezclan, la vida se mueve con una serenidad profunda. Todo es equilibrio, todo es cadencia. Y mientras el día avanza lentamente, la aldea mantiene la misma quietud que ha acompañado a sus generaciones desde tiempos remotos, preparándose sin prisa para las horas siguientes. La luz del día avanza con suavidad sobre el pequeño pueblo coreano del siglo IV, extendiéndose como un velo tenue que transforma los colores fríos del amanecer en matices más cálidos. Las sombras todavía se aferran a los rincones de las viviendas de madera, pero retroceden poco a poco mientras el sol asciende detrás de las colinas. Un aire limpio, casi transparente, se desliza entre los árboles altos que rodean la aldea, moviendo apenas las hojas secas que quedaron acumuladas cerca de los senderos. Los habitantes del pueblo comienzan a reunirse en áreas abiertas donde se organizan diversas labores del día. En un extremo, cerca de un riachuelo claro, mujeres y jóvenes lavan tejidos con movimientos pausados, golpeando suavemente las telas contra las piedras planas. El sonido del agua y las telas mojadas crea un ritmo tranquilo que se mezcla con el canto distante de algunas aves. Pequeños destellos de luz rebotan en la superficie, generando destellos dorados que contrastan con el azul todavía presente en las sombras matinales. En una zona más elevada de la aldea, artesanos trabajan bajo techos extendidos de madera y paja. Sus manos se mueven con precisión aprendida durante generaciones, moldeando arcilla húmeda, tallando madera o ajustando piezas de metal calentadas previamente en braseros pequeños. Cada herramienta produce un sonido distinto. El raspado suave del cuchillo sobre la madera, el golpecito leve al marcar líneas en la cerámica, el chasquido del metal enfriándose en contacto con el aire. No hay prisa, solo dedicación y continuidad. El ambiente mantiene un tono reposado, casi meditativo, como si cada gesto fuera parte de un gran ciclo que se repite día tras día. Cerca del centro del pueblo, un grupo de ancianos observa las actividades, conversando entre murmullos pausados. Sus voces son calmadas, serenas, como si almacenaran la memoria colectiva del pueblo. Entre ellos, un anciano con cabello blanco y mirada firme detalla la importancia del buen manejo de la tierra, recordando historias sobre cómo los cultivos y el clima han cambiado con el pasar de las décadas. Los más jóvenes escuchan sin interrupción, inclinando la cabeza como muestra de respeto, absorbiendo con paciencia la sabiduría transmitida. Las viviendas más grandes empiezan a desprender un aroma suave a comida recién preparada. Granos cocidos, vegetales hervidos y hierbas aromáticas se mezclan en el aire. Desde algunas puertas entreabiertas se escuchan risas delicadas de niños que corren alrededor de sus madres, esperando el momento de la comida. Una ligera brisa desplaza el humo blanco que sale de los fogones,
elevándolo en espirales finas antes de dispersarse hacia el cielo ya luminoso. Hacia el sur de la aldea, donde un pequeño claro permite ver mejor las montañas distantes, algunos jóvenes practican movimientos marciales tradicionales. Sus pasos son firmes pero controlados, sus respiraciones profundas y acompasadas. Los movimientos fluyen como si imitaran el ritmo del viento que pasa entre los árboles. No es un entrenamiento agresivo, sino más bien una forma de disciplina física y mental. Un recordatorio de que vivir en calma también requiere un cuerpo equilibrado y un espíritu consciente. Mientras tanto, los animales del pueblo se desplazan lentamente entre las áreas cercanas a los corrales, gallinas escarban el suelo húmedo, cabras se acomodan en zonas con sombra y un par de vacas avanzan con tranquilidad hacia el sitio de pastoreo. La naturaleza se integra sin esfuerzo a la vida humana, formando parte del paisaje cotidiano y aportando un fondo sonoro suave que acompaña la jornada. La luz del mediodía empieza a insinuarse, aunque todavía no alcanza su punto más alto. El clima permanece templado, lo suficiente como para que los habitantes trabajen sin incomodidad. Las montañas, con sus tonos azulados, parecen vigilar silenciosamente la aldea desde la distancia. El cielo, casi despejado, presenta un matiz suave que cambia gradualmente a medida que las horas avanzan. La vida en el pueblo fluye sin tensión, sin sobresaltos. Cada actividad se mezcla con otra, formando un ambiente de cooperación tranquila. No hay urgencias marcadas ni cambios repentinos, solo un ritmo sostenido, armónico, que se extiende a lo largo del día. Y aunque el sol continúa ascendiendo, la esencia de la mañana se mantiene presente. Un equilibrio delicado entre sombra y luz, entre tradición y trabajo, entre quietud y movimiento. La parte central del día se aproxima, anunciando la transición hacia nuevas labores y momentos de descanso. Poco a poco la aldea se prepara para una fase diferente del día, manteniendo siempre la serenidad que caracteriza su forma de vida. La luz del mediodía cae suavemente sobre el pequeño pueblo coreano del siglo IV, extendiendo un brillo dorado que se mezcla con los tonos azulados de las sombras aún presentes en rincones y caminos estrechos. El calor comienza a sentirse, pero no es opresivo. Más bien se percibe como un manto tibio que acaricia lentamente los techos de paja y las superficies de madera, revelando texturas, marcas del tiempo y rastros de la vida diaria. En las áreas abiertas del pueblo, varios habitantes reducen el ritmo de sus actividades. Los agricultores, que han regresado de los campos, se sientan bajo la sombra de árboles robustos, donde la luz filtrada crea un mosaico de puntos dorados que caen sobre el suelo. Allí, conversan con voz baja, compartiendo frutas frescas, trozos de pan y agua almacenada en jarras de cerámica. Las risas son suaves, contenidas, como si la calma de la tarde les invitara a mantener un ambiente casi meditativo. No muy lejos, mujeres mayores se reúnen alrededor de grandes recipientes de barro, donde mezclan hierbas y granos con movimientos circulares. Estas preparaciones serán utilizadas más tarde como parte de los rituales comunitarios que se realizan al caer la tarde. Cada una de ellas se mueve con una fluidez aprendida a través de los años, respetando tradiciones transmitidas de generación en generación. El sonido de las hojas triturándose, el roce del barro y el murmullo de sus voces crean una atmósfera íntima, como si se tratara de un acto sagrado que acompaña al propio paso del día. Los jóvenes, por su parte, aprovechan el momento para realizar tareas más ligeras. Algunos reparan cestas rotas, otros transportan haces de leña o afinan herramientas que podrán utilizar en los días siguientes. La luz dorada resalta detalles mínimos en sus manos, los surcos, las marcas del trabajo constante, la precisión de cada gesto. A pesar de la actividad, el ambiente permanece silencioso, como si todos intentaran escuchar la respiración suave del paisaje. El sonido más presente es el viento, moviéndose con lentitud entre los árboles altos que rodean la aldea. Al pasar entre las hojas, produce un susurro profundo que parece llamar a la reflexión.
Algunas viviendas dejan escapar un aroma delicado a comida vegetal cocida, a caldos que hierven a fuego lento. Desde las ventanas angostas se ve el movimiento de las sombras interiores, donde las familias se preparan para compartir el almuerzo. Hacia el centro del pueblo, un pequeño estanque refleja la luz del cielo. Su superficie permanece quieta, perturbada solo por el roce ocasional de algún insecto o por las ondas suaves provocadas cuando los pobladores llenan cántaros con agua. El reflejo del sol se mezcla con la silueta de las montañas, creando un paisaje que podría confundirse con una pintura antigua. Tonos azul oscuro cercanos a la orilla, tonos dorados más intensos hacia el centro, y un borde blanco difuso donde el agua se encuentra con la luz. En uno de los extremos del asentamiento, un grupo de niños juega en silencio bajo la supervisión atenta de una anciana. Aunque sus movimientos son activos, mantienen una actitud tranquila, respetando la calma que domina la hora. Recogen pequeñas piedras, observan insectos y construyen figuras improvisadas con ramas. De cuando en cuando, la anciana le señala algún detalle del entorno. Una nube que cambia de forma, un pájaro posado en la rama más alta, o la sombra alargada de una montaña que parece crecer mientras el sol avanza. La tarde avanza despacio, con una suavidad que envuelve todo. Las sombras cambian de dirección, alargándose ahora hacia el este, mientras la luz adquiere un matiz ligeramente más cálido. Los habitantes del pueblo aprovechan este momento para limpiar las entradas de sus viviendas, sacudir mantas y acomodar herramientas en su lugar. Es un orden silencioso, natural, una forma de armonía que refleja la relación estrecha entre la comunidad y el entorno. En la distancia, el sonido de un tambor leve anuncia que pronto iniciarán algunas actividades rituales previas al anochecer. No es un llamado inmediato, sino más bien un recordatorio de que el día está avanzando hacia su fase final. Los pobladores lo escuchan sin interrumpir lo que están haciendo, integrándolo como parte del ritmo cotidiano. La luz del sol comienza a tornarse más suave, como si se preparara para despedirse. Los colores del paisaje adquieren una profundidad especial. Los verdes se vuelven más oscuros, los marrones de la tierra parecen más cálidos, y las montañas cercanas toman un tono azul intenso que contrasta con el dorado que aún persiste en el cielo. La aldea entera parece entrar en un estado contemplativo. Los últimos trabajos del día se completan en silencio, y los pobladores se preparan poco a poco para el siguiente momento de la jornada, el inicio del crepúsculo, cuando el cielo comenzará a teñirse con los primeros tonos nocturnos y las actividades ceremoniales tomarán protagonismo. La luz comienza a desvanecerse lentamente sobre el pueblo coreano del siglo IV. Lo que hace apenas unas horas será un paisaje iluminado por tonos cálidos, ahora se transforma en una escena donde el azul profundo de la tarde empieza a envolver cada forma, cada árbol, cada vivienda. Es un cambio casi imperceptible al principio, una transición suave que se desliza sobre los tejados de paja y los caminos de tierra húmeda. A medida que el sol se oculta detrás de las colinas lejanas, los habitantes se preparan para los rituales nocturnos que marcan el cierre de la jornada. La comunidad, profundamente conectada con el ritmo natural del día, percibe este momento como un espacio sagrado. El aire se vuelve más fresco, llevando consigo los aromas del bosque, del agua cercana y de los caldos que hierven lentamente en el interior de las viviendas. Desde el centro del pueblo, un anciano enciende una antorcha pequeña, cuyo resplandor dorado ilumina su rostro con una calidez tenue. Este gesto marca el inicio de la ceremonia nocturna. Con pasos tranquilos, avanza hacia un pequeño altar de piedra ubicado junto al gran árbol que domina el área principal de la aldea. Sus ramas, ahora cubiertas por sombras azules muy profundas, parecen extenderse hacia el cielo como queriendo tocar las primeras estrellas. A su alrededor, los habitantes se reúnen en silencio. No hay prisas ni conversaciones ruidosas. Cada gesto es medido, suave, respetuoso. Mujeres y hombres se sientan en círculo, y los niños, que hasta hace poco jugaban cerca del estanque, ahora observan con atención, absorbiendo la serenidad del momento. El anciano deposita hierba seca sobre el altar. Al contacto con el fuego,
Un humo blanco se eleva lentamente, moviéndose con un ritmo suave que parece guiado por la respiración misma de la noche. Ese humo, impregnado de la arona de la tierra y las montañas, se dispersa en el aire y se mezcla con la bruma ligera que comienza a sentarse sobre el suelo. La escena adquiere un aspecto casi onírico. Pequeñas nubes blancas elevándose entre sombras azul oscuro, iluminadas apenas por el dorado del fuego. Las voces se unen en un canto grave, profundo, repetido en un ritmo pausado, casi meditativo. No es un canto para ser escuchado desde lejos, es un canto para ser sentido, para acompañar la caída del día y honrar la vida comunitaria. Sus sonidos resuenan entre las viviendas de madera y las colinas cercanas, reflejándose con suavidad como si fueran parte natural del paisaje. Mientras la ceremonia continúa, la oscuridad termina de instalarse. El cielo adquiere un tono azul casi negro, y las primeras estrellas brillan con fuerza sobre el pueblo. No hay luces artificiales, no hay distracciones modernas, solo el brillo lejano de la luna creciente, que ilumina el contorno de las montañas y proyecta una luz blanca y delicada sobre los campos y techos. Cuando la ceremonia concluye, los habitantes regresan lentamente a sus hogares. Desde algunas viviendas se escapa una luz cálida proveniente de braseros encendidos. Sombras suaves se mueven detrás de las paredes, generando una sensación de calma absoluta. El silencio domina la aldea, interrumpido únicamente por el murmullo del viento entre los árboles y el sonido ocasional de un animal nocturno en la distancia. Dentro de una de las casas, una familia se sienta alrededor de un pequeño brasero. La madre revisa una manta tejida durante la tarde, mientras el padre organiza herramientas que deberán ser reparadas al día siguiente. Los niños, ya somnolientos, escuchan las historias que el abuelo cuenta con voz baja, historias que mezclan hechos reales, conocimientos de la naturaleza y enseñanzas transmitidas desde hace generaciones. Las palabras se deslizan como un susurro cálido, perfecto para este cierre del día. En otra vivienda, más cercana al límite del bosque, un joven observa la luna por una abertura en el techo. Su rostro refleja una mezcla de admiración y tranquilidad. Para él, como para muchos habitantes del pueblo, la noche es un recordatorio de la inmensidad del mundo, de la relación íntima entre la vida cotidiana y los ciclos naturales que definen su existencia. Fuera, el estanque sigue completamente quieto. La superficie del agua refleja la luz lunar con un brillo blanco suave, creando un contraste delicado con la oscuridad circundante. Las sombras de los árboles se proyectan alargadas sobre el suelo, moviéndose levemente con la brisa que anuncia la llegada de la madrugada. El pueblo entero parece suspendido en un estado de quietud perfecta. Las casas, los campos, los senderos y el gran árbol central descansan bajo la protección de la noche. Es un momento de unión silenciosa entre el ser humano y la naturaleza, un cierre que no marca un final abrupto, sino un suave desvanecimiento hacia el descanso. Mientras la cámara imaginaria del documental se aleja lentamente, se observa la aldea como un conjunto armónico de luces cálidas, sombras profundas y bruma nocturna. Todo está en equilibrio, todo está en paz. En esta quietud profunda, la voz narrativa envuelve al oyente, invitándolo a descansar, a dejarse llevar por la calma del pasado y a cerrar los ojos con la misma serenidad con la que este día termina para los habitantes de la antigua aldea coreana.